Práctica 8, las disoluciones amortiguadores. Tiene varios objetivos que ustedes van a realizar virtualmente. Entonces, no hay ninguna libreta para esta práctica. Ustedes pueden notar después de una introducción de cómo funcionan las disoluciones amortiguadoras, cómo hacer algunos cálculos. Con ellas tenemos ese procedimiento utilizando este simulador, este laboratorio virtual que ustedes han utilizado una y otra vez en el pasado. Ustedes van a seguir esos pasos, incluyendo a veces haciendo cálculos antes de preparar una disolución para saber el volumen de un reactivo que debe agregar para obtener cierto pH. Y voy a darles unos ejemplos de cálculos ahorita. ¿Okay? Esas son preguntas que ustedes van a responder dentro del machote. Aquí hay otra parte en que ustedes van a estudiar la capacidad amortiguadora siguiendo un montón de pasos y otra vez algunas preguntas que se encuentran en su informe corto. Notamos que parte B tiene la preparación y evaluación de una disolución amortiguadora. Ese es completamente opcional. Si ustedes quieren hacerlo, no es necesario escribir la libreta, no es necesario reportar ninguna respuesta, ¿ok? Es solo si le da ganas, ¿ok? En ustedes van a gastar bastante materiales, ¿ok? Al principio necesitamos 1,5 litros de vinagre claro, entonces, y también un montón de bicarbonato de sodio. Entonces, dado que el gasto es bastante grande, ustedes no necesitan hacer es completamente opcional. Perdón, además del 1,5 hay otro litro de vinagre que va a utilizar. Eso es para formar una disolución amortiguadora con el ácido acético del vinagre y el acetato de sodio, que es el producto de la reacción entre el ácido acético y bicarbonato de sodio. ¿Okay? Y aquí ustedes van a utilizar aquí el indicador de repollo morado, hecho con el mismo procedimiento de la semana pasada. Entonces es un montón de trabajo. ¿Ok? Si ustedes quieren hacerlo, muy bien, pero no tienen que reportar nada de este. ¿Okay? No estará calificado. No tiene que entregar nada. Ok. En el informe corto, notamos que ustedes van a poner cuadros con los resultados del pH obtenidos en la parte virtual y indicar una muestra de cálculo. Esa es la muestra de cálculo pedido en el procedimiento en que hay que calcular el volumen de hipoclorito de sodio necesario para agregar al ácido hipocloroso para obtener cierto pH, ¿verdad? Entonces, otro cálculo en que hay que calcular la concentración final luego de mezclar el ácido hipocloroso y hipoclorito de sodio. Y de otro sistema amortiguador, la piridina y cloruro de piridinio. Esa es la parte A1. ¿Cuál es el efecto de cambiar la concentración de amortiguadores? ¿Por qué la disolución amortiguadora puede resistir cambios en el pH mejor que el agua? Y por qué hay algunas diferencias entre el pH de la disolución amortiguadora en el simulador y el pH calculado utilizando la ecuación de Henderson-Hesselbalch. Entonces ahora vamos a hacer una pequeña introducción aquí de cuáles son las disoluciones amortiguadoras, también conocido como buffers o tampones, y cómo funcionan. Entonces, la disolución amortiguadora tiene la capacidad de resistir cambios de pH cuando se agrega solo pequeñas cantidades de ácido o base. Entonces, si tenemos un vaso de agua y un vaso con una disolución amortiguadora, digamos que la disolución amortiguadora tiene un pH de aproximadamente 4.7.
Cuando agregamos un ácido fuerte y notamos que estamos agregando pequeñas cantidades, el agua va a disminuir su pH rápidamente porque estamos agregando este ácido fuerte. Pero por una razón, la disolución amortiguadora va a mantener su pH casi constante. Se va a disminuir, pero solo un poquito. Entonces, ¿por qué? Para formar una disolución amortiguadora, necesitamos un ácido débil o una base débil y su sal, es decir, su base conjugada. Este produce un sistema así, un ácido débil, digamos, por ejemplo, el ácido acético, y su base conjugada, el acetato. Puede ser acetato de sodio, acetato de potasio, no importa. El catión, este es la base conjugada, el anión. Ok, entonces dado que tenemos ácido débil y su base conjugada aproximadamente en la misma cantidad, ¿qué va a suceder si agregamos una base? Si agregamos una base fuerte, como el hidróxido de sodio, por ejemplo, este va a reaccionar con el ácido débil, resultando en el agua, que es neutro, y la base conjugada, en este ejemplo, el ion acetato. Entonces, notamos que la base fuerte está neutralizado. Este va a producir una pequeña cantidad de base débil. Entonces, sí, el pH va a variar porque vamos a aumentar la concentración de una base débil. Pero el cambio de pH va a ser suave, entonces no va a cambiar mucho. De una manera parecida, si agregamos un ácido fuerte, como el ácido clorhídrico, este ácido fuerte puede reaccionar con la base conjugada. El ácido fuerte está neutralizado y la base conjugada está transformado en un ácido débil. Entonces, el pH va a cambiar un poquito porque vamos a tener más ácido débil. Entonces, el pH va a disminuir, pero solo va a cambiar un poco. ¿Ok? Porque siempre la base de fuerte está neutralizado para que solo tenemos la adición de base débil, o un ácido fuerte está neutralizado para que solo tenemos un pequeño, bueno, una cantidad de ácido débil, ¿verdad? Entonces, el pH de nuestra disolución amortiguadora depende en la constante de acidez del ácido débil y las concentraciones relativas de ácido y de la base. Notamos que cada amortiguadora tiene una capacidad amortiguadora, que es la cantidad de ácido o base que la disolución amortiguadora puede neutralizar antes de que el pH comience a cambiar de manera apreciable. Entonces, la capacidad amortiguadora depende de la cantidad de ácido y base conjugada. Notamos que cuando tenemos más alta concentración de ácido y base conjugada, tenemos mayor capacidad amortiguadora. Entonces, si hacemos una disolución amortiguadora más diluida, su habilidad a resistir cambios en el pH va a disminuir. Ahora vamos a hacer algunos cálculos. Tenemos una concentración de una base débil que tiene pKb igual a 4,19 que debemos mezclar con su ácido conjugado que tiene cierta concentración 1,75 molar para tener una disolución con pH igual a 9. Cuando estamos haciendo cálculos con disoluciones amortiguadoras, vamos a utilizar algo que se llama la ecuación de Henderson-Hasselbalch. ¿Okay? Entonces, la ecuación de Henderson-Hasselbalch está escrito desde el punto de vista de un ácido débil que se ioniza en un protón y su base conjugada. Este se calcule porque el pH de la disolución amortiguadora es igual al pKa más el logaritmo de la concentración de la base conjugada sobre la concentración del ácido débil. Notamos que esta ecuación de Henderson-Hasselbalch utiliza pKa. En este ejemplo de cálculo nos da el pKb. ¿Cómo podemos convertir este? ¿Alguien recuerde la relación entre pKa y pKb?
Si estamos en disolución acuosa, temperatura 25 Celsius, podemos saber que pKa más pKb es igual a 14. Entonces, pKa es igual a 14 menos este valor de pKb, 4,19. Y este nos da un valor de pKa igual a 9,81. Ok, también debemos asegurarnos que sabemos cuál es el valor del ácido débil. El ácido débil siempre tiene un protón, entonces este es Ha y este es A negativo, la base conjugada. No, you have to ask me after class. I'm sorry, but you have to ask me after class. I know, I can't do this right now, honey, I'm teaching. No, I can't watch a video, and I can't help you with your homework. You have to go work on your homework by yourself until I'm done with class. Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? Queremos calcular una concentración, dado la concentración del ácido y el pH que queremos y el pKa. Entonces, lo que vamos a calcular es este valor aquí. Entonces, vamos a despejarlo. Entonces, pH menos pKa es igual al logaritmo de la concentración de la base conjugada sobre la concentración del ácido. Ahora, para despejar la concentración de la base conjugada, necesito eliminar el logaritmo. La función es logaritmo. La función inversa es 10 elevado a un exponente. Entonces, este lo voy a hacer a ambos lados para eliminar el logaritmo. Entonces, 10 elevado a pH menos pKa. Okay. Ian, take a break from your homework until I'm done with my class. Okay? Please go play with your toys. I should be done in about 15 minutes. Please go play with your toys. Take a break from the tablet. We're using that for homework. What does it say? It says, escritura de oraciones. Observe las cuatro ilustraciones. Escoja una imagen de su preferencia. Escribe 3 o 5 oraciones a partir de la ilustración escogida. Puede escribir las oraciones en una hoja o puede utilizar el cuadro de texto en sí solo. Recuerde el uso de la mayúscula y el punto de cada oración. Utiliza el micrófono para grabar una lectura de sus oraciones. So you're going to look at a picture. You're going to write 3, 4, or 5 sentences about the picture, and then you're going to record yourself reading your sentences. Okay. Okay, good boy. And with each of them was Just one picture. Pick one picture that you like. Okay. Okay. Bueno, gracias por su paciencia. Ok, aquí estamos, ya casi lo hemos despejado. Entonces tenemos la concentración del ácido débil por 10 elevado a la diferencia entre el pH y el pKa es igual a la concentración de la base conjugada. Muy bien. Entonces, dado lo que tenemos, vamos a calcular la concentración de la base conjugada es igual a la concentración HA. Nos da, en la pregunta es 1,75 molar. Ahora se multiplica por 10 elevado a pH menos pKa. Ok, pH que queremos es 9 y el pKa habíamos calculado es 9,81. Entonces vamos a poner todo este en la calculadora y nos da un momentito para hacer el cálculo.
Ujú. Ese nos da 0,27. Podemos tener tres cifras significativas. 1 molar. ¿Ok? Si queremos comprobar, podemos hacer un pequeño cálculo para comprobar. El cálculo. Entonces, el pH es igual al pKa más el logaritmo de la concentración de la base conjugada sobre la concentración del ácido débil. Entonces, el pKa es 9,81 y vamos a tener el logaritmo de 0,271 sobre 1,75. Vamos a poner este en la calculadora y nos da pH igual a 8,99999. Ok, este es igual a 9. Entonces sí, está bien. Preguntas en este cálculo. Profe, el 0,271, ¿de dónde los cálculos si no vienen en el problema? Perdón, dígame otra vez. El 0, bueno, y eso digamos que, no sé, digamos, ¿de dónde los cálculos si no venían en el problema? ¿De dónde salieron? De la calculadora. Yo había puesto mi calculadora 1,75 por 10 elevado al negativo 81. Como 81. Ah, ok, ok. No, sí, era eso. Muy bien. Entonces ahora vamos a hacer otros cálculos. En este caso vamos a calcular el volumen en mililitros de ese nuevo base, dado su concentración, que debemos mezclar con 500 mililitros del ácido conjugado, del ácido débil, a 1,75 molar para tener nuestra disolución con pH igual a 9. Entonces, igual que antes, vamos a utilizar la ecuación de Henderson-Hasselbalch porque es un cálculo que tiene que ver con una disolución amortiguadora. Igual que antes, vamos a utilizar el valor de pKa porque es lo que nos pide en la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Habíamos calculado este es igual a 9,81. Y lo que notamos aquí es cuando agregamos un volumen de la base, este va a afectar la concentración del ácido conjugado. ¿Ok? Entonces, este volumen va a diluir el ácido. ¿Ok? Porque ahora, en vez de solo agregar moles de la base, vamos a agregar una disolución de base. ¿Ok? Pero lo que vamos a notar, ¿qué está pasando? La concentración del base y la concentración del ácido estén en la misma disolución. Entonces, este aquí entonces estamos
en el mismo disolución final. Entonces vamos a tener mol del base sobre litros de disolución y este sobre mol del ácido sobre litros de disolución. Ese es igual a mol del base sobre litros de disolución por litros de disolución sobre mol del ácido. Entonces, litros de disolución y litros de disolución van a eliminar. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es el cálculo de pH es igual a pKa más el logaritmo de mol de la base sobre mol del ácido. ¿Ok? Entonces, sabemos que son 500 mililitros del ácido. Ese es el ácido. Y su concentración es 1,75 mol entre litro. ¿Ok? Entonces, en vez de utilizar 500 mililitros, voy a nombrarlo 0,500 litros, ¿verdad? Dividir entre 1000. Entonces, ese nos da 0,875 mol del ácido. ¿Ok? Entonces ahora voy a despejar la ecuación de Henderson-Hasselbalch para mol de la base conjugada. Este es con los mismos pasos que antes, entonces no voy a mostrar el despejo. Ese es el despejo igual a al ejemplo anterior. Ese nos va a dar que mol de la base es igual a mol del ácido por 10 elevado a pH menos pKa. ¿Okay? Entonces, mol de ácido, acabamos de calcular, es 0,875. Ahora voy a multiplicar este por 10 elevado, el pH es 9, el pKa es 9,81. Entonces tenemos un valor, la cantidad de moles de la base conjugada debe estar igual a 0,136. Pero lo que debo calcular, por fin, es el volumen. Entonces, yo tengo 0,136 mol de la base y su concentración es 1,5 mol entre litro. Entonces, 1,5 mol entre litro. Y este me da
0,09067 litros o, y voy a hacerlo con solo 3 cifras significativas, 0,0907, ay, perdón. 90,7 mililitros. Y esa es la respuesta final. Okay. Ok, perdón por la escritura. Ese es 0,500. Cero, coma. ¿Por qué 500 mililitros es igual a 0,500 litros por el factor de 1000? Okay. ¿Otra pregunta? Ok, vamos a hacer otro ejemplo. Tenemos una disolución amortiguadora. Sabemos la cantidad del ácido y de la base conjugada, la concentración de cada uno, y sabemos su pKa. Entonces vamos a calcular su pH. En este caso, como siempre, si vemos la palabra amortiguadora, debemos pensar en ecuación Henderson-Hasselbalch, que es pH igual a pKa más el logaritmo de la concentración de la base sobre la concentración del ácido. Entonces, el pKa es 9,81 más el logaritmo. Vamos a notar siempre cuál es el ácido. Tiene un protón y la base conjugada no lo tiene. ¿Ok? Esa es la diferencia. Entonces, hay que ponerlo en la posición correcta. En este caso, el 3,50 va en el numerador y el 3,00 va en el denominador. Entonces, ponemos todo esto en la calculadora. Y este nos da un pH igual a 9,88. ¿Ok? Ese es el pH inicial. Ahora vamos a agregar cierta cantidad de una base. Entonces vamos a ver qué ocurre cuando agregamos una base. Empezamos con el ácido débil que se puede ionizarse en la disolución amortiguadora. En las condiciones iniciales tenemos tres como 0,0 moles del ácido. No se preocupe por los protones y tenemos 3,50 de la base conjugada. Vamos a realizar una perturbación. Nuestra perturbación es agregar base. Cuando se agrega base, el protón se neutraliza a agua. Entonces, agregar base es igual a eliminar H positivo. Entonces, yo voy a eliminar, ¿cuánto? 0,0400 moles del ácido. Por el principio de Le Chatelier, sabemos que una perturbación va a resultar en un cambio opuesto.
Entonces, el cambio opuesto, en vez de restar 0,0400, va a ser agregar 0,0400. ¿Ok? Entonces, el cambio opuesto a la perturbación. Notamos que cuando el sistema forma más H positivo, a la misma vez va a formar más base conjugada. Y va a consumir el ácido. ¿Ok? Entonces, el cambio desplaza el sistema hacia los productos. En este ejemplo. Entonces, cuando reformamos el equilibrio, vamos a tener 3 molar de HA menos el 0,0400, que nos da 2,96, ¿verdad? No se preocupe por la concentración de H positivo, porque vamos a calcular el pH directamente con la ecuación de Henderson-Hasselbalch. En equilibrio, vamos a tener la base conjugada que empezó con 3,50 más los 0,0400. Entonces vamos a tener 3,54. Entonces ahora vamos a hacer la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Ese va a estar igual al pKa 9,81 más el logaritmo de la base conjugada 3,54 sobre el ácido 2,96. Ponemos todo esto en la calculadora. Y nos da 9,89. Vamos a notar que la adición de una base siempre aumenta el pH. ¿Okay? Y aquí lo notamos. Empezó en 9,88. Después de agregar la base, ahora estamos 9,89. Entonces, siempre la adición de una base va a aumentar el pH. Cuando tenemos una disolución amortiguadora, el pH aumenta un poco. ¿Ok? Otra cosa. En este ejemplo, hemos asumido que el volumen es constante. Si el volumen cambia, hay que calcular moles de cada especie. ¿Ok? Aquí, aquí, aquí y aquí. ¿Ok? Bueno. Y allá. Habíamos visto un ejemplo de este aquí. En este ejemplo, el volumen varía y por lo tanto, siempre calculábamos la cantidad de moles del ácido, de la base. ¿Ok?
Entonces puede ser algo parecido si es necesario cuando hacemos un cambio de pH por la adición de un ácido o una base. ¿Cómo estamos aquí? Todo bien, profe. Ok. Gracias por su tiempo, por su atención, por sus preguntas. Por favor, utiliza el resto del tiempo de la clase hoy para realizar la práctica virtual de disoluciones amortiguadoras. Yo estaré disponible mañana a las 10 de la mañana para horas consulta. Si ustedes tengan dudas, pueden asistir. Si han hecho todo, pueden asistir para mostrarme su informe y yo voy a ayudarles, si no, oh, ese es correcto, hace falta más, una explicación adicional aquí, o puedo avisarles si hay un error en sus cálculos. Entonces, yo pienso que sería muy útil asistir a las horas de consulta, como siempre. Mucha suerte con esta práctica. Gracias, profe.